Vamos a conversar sobre este particular con el señor Edgardo Martans Castillo, él es especialista de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Qué gusto saludarlo, señor Martans, muy amable. Saludo para todos los oyentes de su prestigiosa medio de comunicación. De parte del Ministerio del Ambiente, para nosotros es un gusto estar aquí. Muy amable. Ayer, señor Martans, se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad y sabemos que en nuestro país se están realizando acciones desde el gobierno para la protección de la biodiversidad. En primer lugar, ¿somos un país megadiverso? Muchas gracias por la pregunta. Y evidentemente nosotros nos encontramos dentro de los 20 países megadiversos en el mundo y tenemos ese sitial, ¿no?, junto con los demás países que en su conjunto hacemos más o menos el 70% de la biodiversidad del mundo. Eso nos pone obviamente un enorme reto. Y si tuviéramos que graficar, usted es un especialista en la materia, conoce el tema de biodiversidad, pero si le pido un ejercicio mental, ¿en qué somos megadiversos para que quienes nos están escuchando desde la escuela, desde el hogar, desde su automóvil, diga, somos megadiversos? ¿Qué megadiversidad tenemos? Sí, claro. A ver, ahí primero entender de que cuando se habla de biodiversidad estamos hablando de la riqueza respecto a lo que es flora, fauna silvestre y recursos genéticos que tiene nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos decir algunas cifras. Somos el primer país en el mundo respecto a lo que es, digamos, el número de mariposas diurnas. Estamos hablando de 4.560 especies que tenemos. También señalar que somos el segundo país respecto a lo que es mamíferos, digamos, tenemos de aquí esta parte del mundo neotrópico. Somos un registro más o menos de 579 especies. También estamos en el tercer lugar respecto a lo que es anfibios, por ejemplo, ¿no?, con más de 600 especies, digamos, de anfibios. También asimismo somos en el Perú, somos el tercer país con mayor, digamos, diversidad de aves del mundo. Más o menos estamos hablando de 1.901 especies registradas hasta el momento, de las cuales 118 son únicamente del Perú. Entonces, como verá, hay una enorme riqueza que se ve expresada en los diferentes organismos vivos que tenemos, pero también señalar, por ejemplo, que en cuanto a flora, digamos, podemos señalar que somos un país que tiene aproximadamente 3.000 especies de orquídeas, y de las cuales 800 son únicamente del Perú. Por otro lado, también en el ámbito, digamos, de los ecosistemas de ríos, lagos y lagunas, tenemos aproximadamente unos 1.480 especies, y todas estas especies, pues, de agua dulce, como también en el ámbito marino, tenemos 942 especies también, y que en su conjunto, pues, constituyen una fuente de alimentación para la población, ¿no?, y también fuentes de trabajo para la comunidad de pescadores y pescadoras que día a día trabajan en estos ecosistemas vinculados a estos recursos, ¿no? Entonces, hay una enorme riqueza y todo su conjunto se denomina biodiversidad. Caso de la papa, por ejemplo, somos uno de los países, digamos, somos de origen de la papa y de otras especies, ¿no? Hay otras especies que han sido domesticadas durante las civilizaciones, caso de yuca, quinoa, tomate, zapallo, calabaza, ajíes, etcétera, ¿no? Entonces, como... Interesante lo que nos está comentando, por eso valía la pena que usted haga un ejercicio mental y le explique a la población que le está escuchando por qué somos un país mega diverso. Ahora, ¿tenemos amenazas sobre esta biodiversidad? No le copié. ¿Cuáles son las principales amenazas frente a la biodiversidad, si es que existen? Ya, ok. Sí, claro, evidentemente. Las amenazas están vinculadas primero a el cambio de uso que hay sobre estos ecosistemas,
¿no? En el territorio tenemos diversos tipos de ecosistemas. En el ámbito de Piura, por ejemplo, tenemos los bosques secos, los páramos, ¿no? Los ambientes, digamos, marinos costeros, y hay, como ustedes bien saben, un enorme uso sobre ello, pero en ese proceso de poder utilizar esos recursos que son derivados de la biodiversidad, se generan impactos, se genera afectación. Entonces, esas están consideradas como amenazas que pueden en algún momento tener consecuencias sobre la disminución de estos recursos, digamos, que son derivados de la biodiversidad, de esos recursos naturales. Entonces hay una serie de amenazas, ¿no? Pero también están otras actividades que pueden generar amenazas sobre estos recursos, como por ejemplo la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Proyectos que se pueden ejecutar sin tener en cuenta el conocimiento real sobre lo que existe, digamos, en los ecosistemas, en el territorio, y también el sobreuso o la sobreexplotación, que lo denominan, digamos, de los recursos, ¿no? Ya sea en el ámbito terrestre como en el ámbito marino, ¿no? Ahora, ¿tiene un valor estratégico cumplir con todos estos elementos de la biodiversidad? ¿Nos da un valor estratégico como país? Sin duda. Fíjese, nosotros somos un país con una geografía complicada, entonces al mismo tiempo hay población que vive en el territorio, que vive en los ecosistemas, y sobre todo que depende para su subsistencia de lo que existe, digamos, en los ecosistemas en el territorio. Y es ahí donde encontramos a estos organismos que he mencionado, ¿no? Que son organismos que pueden ser utilizados, y cuando se utiliza la diversidad biológica se convierte en recursos. Estos recursos son claves para, por ejemplo, la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Los índices, por ejemplo, de nutrición, digamos, crónica que tienen nuestros niños de edad inicial, muchas veces se debe a que hay una mala, digamos, nutrición, y porque se desconoce mucho sobre las bondades nutricionales que tiene nuestra biodiversidad. Entonces, por eso es importante que podamos nosotros tener o manejar información que nos permita saber qué tipo de recursos, ¿no? Derivados de la biodiversidad nos pueden beneficiar en tema, digamos, de alimentación, por ejemplo, o el desarrollo de pronto, digamos, también económico, la salud también, etcétera, ¿no? Entonces, la biodiversidad bien usada de manera sostenible, como lo evitamos nosotros, puede beneficiar enormemente a la población, a nuestra economía. Entonces, por eso es importante tomar medidas, tener conciencia, conocimiento sobre lo que tenemos en el país, y a partir de eso que las políticas de pronto, digamos, ya sea nacionales, regionales y locales, puedan considerar a la biodiversidad como un recurso estratégico para el desarrollo, justamente, ¿no? Ahora, el gobierno está impulsando, tenemos entendido, señor Martans, una estrategia nacional para justamente preservar la biodiversidad. ¿En qué consiste esta estrategia? Sí, gracias por la consulta. Nosotros nos encontramos desde el año pasado en un proceso de actualización de un documento que orienta al país, ¿no?, respecto a lo que se va a impulsar para poder conservar y dar, digamos, un uso sostenible a la biodiversidad que tiene el Perú. Es un documento al cual se denomina Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y corresponde a un compromiso del país respecto a lo que es, digamos, el convenio sobre diversidad biológica. Entonces, ese documento, al cual lo denominamos Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, se ha iniciado un proceso de participación, ¿no?, multiactor, en donde participan diferentes digamos, grupos, comunidades y actores de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra población. ¿Para qué? Para que a través de estos espacios, digamos, de talleres y de trabajo,
puedan cada uno de estos grupos expresar su visión respecto a lo que quieren que el Perú se vea, digamos, de aquí al 2050, ¿no? Referido, digamos, a lo que es la diversidad biológica en el país, a fin de poder garantizar de todo lo que hemos mencionado aquí, de los diferentes, digamos, recursos naturales derivados de la diversidad biológica, pueda de pronto, digamos, coexistir y podamos nosotros tener a unas generaciones que puedan de pronto, digamos, estar garantizadas, ya sea su salud, su alimentación y sobre todo, ¿no?, un desarrollo sostenible. Ahora, finalmente, señor Martans, tenemos entendido que este fin de semana, el 25 y 26 de mayo, se va a realizar en Lima el 5º Festival de la Biodiversidad, que es organizado justamente por el Ministerio del Ambiente. Brínenos alcance de este 5º Festival de Biodiversidad. Sí, nosotros estamos desarrollando como cada año un espacio es un espacio en donde visitan diferentes vecinos, diferentes personas pueden visitar, digamos, unos stands. Lo estamos desarrollando acá en Lima, en el ámbito del campo de Marte. Vamos a tener que realizar ahí un evento. Hay mucha expectativa porque hay diferentes actores, instituciones que están participando, ¿no?, aliados estratégicos que tenemos, como caso del CERFOR, como caso del CERNAN, como el caso de pronto también de ministerios adscritos que tenemos, ministerios de cultura, etcétera. Hay mucha expectativa por ese evento, en donde se piensa relevar la importancia de la diversidad biológica, ¿no? Entonces invitamos a toda la población, a los oyentes, a los televidentes de sus medios de comunicación, que nos puedan acompañar en este evento, a fin que puedan conocer más sobre lo que hemos hablado en este momento, ¿no? Muy amable, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, señor Edgardo Martán Castillo, especialista de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, a propósito de las celebraciones por el Día Mundial de la Diversidad. Fue ayer, pero se están realizando una serie de actividades en nuestro país. Ha sido un gusto tenerlo, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito día.